En nombre de Fundación Corpartes les damos la bienvenida a este último conversatorio del ciclo Arte, Salud Mental y Bienestar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a tener una conversación profundamente interesante sobre arte, cultura y determinantes sociales de la salud y de las inequidades en salud. Damos la bienvenida y agradecemos a cada uno de los panelistas que desde su visión y su experiencia van a compartir con cada uno de nosotros, y también a todas las personas que se van a conectar y que se van a ir uniendo a nuestra conversación de hoy. Le damos la bienvenida a Matías Irarrázaval, él es psiquiatra y jefe de salud mental del Ministerio de Salud. Gracias, Matías, por estar acá con nosotros. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda, sociólogo, máster en políticas de desarrollo. Gracias, Sebastián, también sabemos que tienes una agenda muy ocupada y agradecemos siempre tu interés por el arte y la cultura y el desarrollo social. Y finalmente a Francisca Florenzano, directora ejecutiva de Fundación Corpartes, es socióloga, máster en políticas y planificación social y máster en salud pública. Así que sin más preámbulos, doy nuevamente las gracias a ustedes por estar con nosotros hoy, a todas las personas que se vayan conectando. Recordar que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat y que trataremos en la medida de lo posible de responderlas al final de esta conversación. Vamos a comenzar ya directamente en honor al tiempo y a la discusión con la primera pregunta, la que dice así: ¿de qué manera la falta de acceso a la cultura y las artes determina la salud mental de las personas y de las comunidades de menos nivel socioeconómico? Comenzamos por Matías. Bienvenido. Tienes que desactivar. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, primero agradecer a Francisca Florenzano, Fernanda, por la invitación y por la posibilidad de hablar sobre temas, digamos, de salud mental ligados a temáticas tan importantes como es la cultura. Y creo que de esta conversación va a quedar bastante claro que son elementos que están congeniados, ¿cierto? Y que están correlacionados de forma muy importante. Creo que para introducir un poco la respuesta a la pregunta, lo primero es entender, digamos, qué es la salud mental, porque yo sé que es un término de alguna forma polémico desde el punto de vista de la conceptualización, porque la salud mental se puede hablar desde el punto de vista de los ámbitos clínico, social, cultural, es decir, hay diferentes formas de poder conceptualizar y revisar lo que es la salud mental. Y por mucho tiempo la salud mental se ha relacionado con el concepto de enfermedad mental. Así, digamos, los clínicos, ¿cierto? Muchas veces en medicina y en carreras de la salud, conceptualizamos, pensamos, planificamos la salud en relación a cómo evitar la enfermedad. Y algo de eso, digamos, tenemos en la pandemia actual desde el punto de vista de que muchas veces orientamos la política para tratar de reducir la prevalencia, es decir, reducir la frecuencia de la enfermedad, y con eso pareciera de que pudiéramos estar consiguiendo una buena salud mental para la población. Pero sabemos bien de que en el fondo la salud mental es mucho más complejo y más amplio que lo que es simplemente la enfermedad. La salud mental, y la Organización Mundial de la Salud lo define bien, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, que desde el punto de vista práctico, lo que uno alcanza a ver es que significa para la persona y para la sociedad que básicamente la persona puede desarrollar su potencial, puede de alguna forma desarrollar las capacidades. Y eso obliga a entender de que la persona es individual y social, y por lo tanto, cuando hablamos de capacidades y hablamos de potencialidades, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de lo que está detrás de esa persona desde el punto de vista de su raigambre y también desde el punto de vista relacional con el resto. Y en ese sentido, es importante entender de que la salud mental no es solamente la enfermedad, perdón, sino que también es qué cosas podemos hacer para que podamos potenciar la potencialidad y capacidad de las personas de poder desarrollarse y poder también colaborar y cooperar, digamos, en la sociedad en que están presentes.
Y eso nos lleva rápidamente a lo que es un constructo que es interdisciplinario, intersectorial, interprofesional, interinstitucional. Y ese es un desafío porque si bien en la medicina todas las enfermedades tienen de estos elementos, digamos, de determinantes sociales y elementos ecológicos que están involucrados, en la enfermedad mental están tan imbricados que si uno los separa, la verdad es que lo que se consigue son intervenciones o políticas públicas que son fragmentadas, que son parciales. Y por eso es tan importante considerar entonces la necesidad de ver lo interdisciplinario y por supuesto la cultura en relación a la salud mental. De esa forma creo que nos acercamos a lo que básicamente vemos de importante de las relaciones de las personas y cómo la cultura va potenciando la relación, digamos, en un aspecto determinado que no es equivalente para cada persona ni para cada grupo dentro de la sociedad. Y en ese sentido la salud mental tiene que ver con la vida diaria, la forma en que se relacionan las personas con las actividades que hacen en la comunidad, la forma en que se armonizan los deseos, los anhelos, las habilidades, los ideales, los sentimientos que tienen las personas y los valores morales que están incluidos en la individualidad de la cultura. Creo que es fácil observar, ¿cierto? Hay mucha literatura al respecto y muchas personas que han trabajado sobre eso, pero probablemente de los que lo han hecho mejor está Erich Fromm, ¿cierto? Que ustedes conocen, psicoanalítica, psicólogo social, filósofo humanista, que trataba de revisar esta visión más holística e integradora del hombre y de su salud, considerando los elementos de la sociología, el psicoanálisis, integrándolo en una visión donde la persona no es considerada solamente como un individuo desde el punto de vista biológico-psicológico, sino que también se amplía desde el punto de vista de la visión de la sociedad y de la cultura que está incluida en esa persona. Y en ese sentido hay necesidades básicas que se hablan que son indispensables para la salud mental y que incluso Fromm las describía como éticas, donde se incluye lo social y se incluye lo cultural. Yo creo que esa advertencia es la que nos hace pensar de que en el fondo las intervenciones en salud mental no debieran ser exclusivamente biológicas. Cuando uno da un medicamento, ¿cierto? O cuando uno indica que una persona debe tomar un medicamento, uno está buscando tratar de reducir los síntomas desde el punto de vista biológico, pero eso no es equivalente a que la persona, digamos, sane o la persona esté mejor, si que no se consideran todos los determinantes factores que están involucrados en el padecimiento de esa persona. Y entonces no hay que engañarse, digamos, con reducir los síntomas y hacerlo equivalente a lo que puede ser un tratamiento. En realidad, el tratamiento y la rehabilitación, especialmente salud mental, requiere considerar los factores sociales y por lo tanto también la cultura. Y yo creo que esas son necesidades que son insoslayables y que hay que considerar junto con el contexto histórico-social que tiene esa persona como para poder hacer un buen abordaje desde el punto de vista del tratamiento. Cuando eso uno lo amplía a la política pública, uno se da cuenta de que las intervenciones culturales finalmente van afectando, ¿cierto?, a la persona desde el punto de vista positivo, cuando hay acceso, cuando mejora la capacidad de esa persona de poder encontrar y disfrutar. Hay que reconocer el disfrute, ¿cierto?, cultural de la acción relacionada con la cultura. Y no así, o por lo contrario, cuando hay menor acceso a la cultura y menor acceso a capacidades, ¿cierto?, también de expresión cultural. Hay muchos síndromes en salud mental que están asociados a la cultura. Y así, por ejemplo, algunas definiciones del susto, de la locura, ¿cierto?, del mal de ojo, desde el punto de vista más general, porque el mal de ojo, digamos, culturalmente tiene una definición, pero son cosas que están ligadas a una cultura específica. Y entonces, en ese sentido, reflejan la forma
en que el entorno cultural y social interactúa con la persona para moldear la enfermedad y moldear lo que es el concepto de la enfermedad para cada persona y para cada cultura. Y en ese sentido también hay algunos elementos que están muy relacionados con la cultura y que hacen pensar de que si no se consideran, digamos, no estamos haciendo una buena intervención desde el punto de vista de salud mental, pero tampoco desde el punto de vista de la política pública. El estigma, por ejemplo, el estigma cultural está asociado muy importantemente a la salud mental. Y sabemos de que cada cultura tiene una forma diferente de ver los problemas de salud mental. Para muchos existe un estigma que es creciente en torno a los problemas de salud mental. En algunas culturas, en algunos grupos se puede considerar como una debilidad, como algo que hay que ocultar, y eso puede dificultar evidentemente digamos, la búsqueda de ayuda por la persona que está afectada. También la forma en que comprendemos los síntomas está asociada a la cultura. La cultura influye en cómo las personas describimos y sentimos los síntomas, por ejemplo, asociados a la enfermedad mental o los síntomas de problemas de salud mental. Y así el cómo lo reconozco, pero también cómo lo hablo. No solamente los síntomas psicológicos, sino que también los síntomas físicos. Y eso, por lo tanto, está asociado también al apoyo no solamente familiar, sino que al apoyo comunitario. Cada cultura tiene una forma diferente de poder recibir apoyo y ayuda desde el punto de vista de la comunidad en que nos desenvolvemos. Y los factores culturales van a influir en cómo esa persona va a buscar o no apoyo, en cómo la comunidad lo va a acoger o no. Y cómo influye también lo que hablábamos anteriormente en relación al estigma. Y finalmente también los recursos. Hay que reconocer de que un buen tratamiento y rehabilitación para la enfermedad mental y para promover la salud mental tiene que ver con tratar de mejorar la capacidad de las personas de encontrar recursos y opciones de tratamiento que le hagan sentido desde el punto de vista de la cultura y del grupo en que se está desenvolviendo. En ese sentido, las necesidades son múltiples y las necesidades, por lo tanto, tienen que ser adaptadas a la cultura. De esa forma, uno se alcanza a ver que rápidamente la consideración cultural, no solamente desde el punto de vista de la cultura como acción que pueda promover la salud mental, sino que la cultura como, digamos, una forma de entender las expresiones incluso de la enfermedad pueden influir en cómo podemos hacer política pública y cómo podemos hacer mejores tratamientos para las personas con enfermedad mental y mejor promoción de la salud mental para la población en general. Quiero parar ahí porque el tema es interesante, pero me interesa más también conocer lo que los otros panelistas tienen que decir. Francisca. Gracias, Matías. Vamos con Sebastián directamente. Sebastián. Hola, Fernanda. ¿Se escucha bien o no? Así, háganme así nomás. Sí, perfecto. Ya. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este panel, a este conversatorio. Y evidentemente lo que yo les puedo contar es fundamentalmente a partir de la experiencia que me toca por mi trabajo actual, que es director ejecutivo de Techo Chile y de Fundación Vivienda, es decir, un trabajo fuerte con la población más bien vulnerada desde el punto de vista sociohabitacional. Y no soy experto ni en materia de cultura ni en materia de salud mental. Quiero declarar al tiro esos certificados. Por lo tanto, tratando de vincular en el fondo esta población más bien segregada, ¿cierto?, excluida o vulnerada desde el punto de vista habitacional a aquellas temáticas. En primer lugar, un asunto de contexto que me parece súper importante otorgar. Y es que básicamente yo hablo siempre como del sentimiento de la AAA, que percibo al menos desde esa población más excluida. Y seguramente ese sentimiento de la AAA, que se lo voy a explicar a continuación, está muy vinculado justamente con ciertos indicadores o ciertas percepciones o vivencias desde el punto de vista de la salud mental. Y el sentimiento de la AAA es básicamente angustia, abandono y abuso.
que son los tres elementos que de alguna manera he ido rescatando y sistematizando, ¿cierto? O hemos ido como Techo y Fundación Vivienda rescatando y sistematizando a partir de la conversación con dirigentes, con comunidades, de la percepción también del trabajo en conjunto con ellos. Y quiero detenerme un poquito en cada uno de esos sentimientos que me parece sumamente relevante. El primero es la angustia. Me da la sensación, y es parte del esfuerzo que tratamos de hacer desde Techo, desde Fundación Vivienda, es de poder mostrar con más urgencia y de alguna manera generar una empatía con la angustia que gran parte de la población está viviendo. Es una angustia que se vive muy fuerte en barrios segregados, ¿cierto? En campamentos, es una angustia que crece, es una angustia que está asociada finalmente a no tener la plata para poder pagar, por ejemplo, el arriendo estos días, que se ha acrecentado muchísimo más de lo que es ya comúnmente. Es una angustia asociada a no poder tener a mis niños jugando en el patio, digamos, o en la calle, por temor a las balaceras. Es una angustia asociada a que no puedo ver a mi familia por los largos tiempos de transporte finalmente entre el trabajo y donde estoy viviendo. Es una angustia también de que no me alcanza el tiempo, porque a la mujer es dirigente, ¿cierto? Es mamá, es jefa de hogar, al mismo tiempo es trabajadora 10 horas al día, y que en estos tiempos toca también ser enfermera, a veces ambulancia, o sea, le toca en realidad de una manera bien angustiante. Y por lo tanto es una situación de angustia en que lo identitario de esa situación es la sensación de no tener salida. Yo creo que eso es lo que define a la angustia. Es que no veo salida. O sea, no veo cuándo esto va a parar y no veo cómo va a parar. Me endeudo o tengo un prestamista que llegó porque ya estoy endeudado infinitamente, digamos, en casas comerciales y me endeudo y esa deuda crece y crece y crece y me empieza a carcomer finalmente los pocos bienes que tengo. Entonces, la situación angustiante. Ese es el primer elemento de contexto. El segundo es abandono. Esa angustia, vale decir, esa no salida, la vivo solo o sola. Y eso es una sensación de soledad y de abandono. ¿Y por qué digo abandono? Porque hoy día hemos llegado a un nivel que a mí una de las cosas que más me preocupa en nuestro país. Hemos llegado a un nivel en que ni siquiera se busca y se persigue que las instituciones estén presentes, porque han estado tan ausentes que ya empieza a existir una desconfianza. Yo lo grafico en un diálogo que tuve una vez con una dirigente, donde hay un terreno disponible justamente al frente de un espacio que tenían ahí en la villa, y en ese lugar no había, se estaba pensando poner un retén de carabineros. Y la comunidad se opuso fuertemente a que existiera ese retén de carabineros. Lo que más querían era que eso se transformara en una especie de centro abierto o sede comunitaria que fuera gestionada por la comunidad. ¿Y por qué? Porque no confían, o sea, en lo absoluto en la institucionalidad de Carabineros. Así tampoco confían en que si van a llamar a una ambulancia del servicio de salud o el consultorio de la zona, va a llegar. En el caso, por ejemplo, una bala loca. Porque saben que son tachados como una zona roja, donde la probabilidad además de algún tipo de colusión o de corrupción entre las instituciones y las pandillas de la zona es altísima. Entonces hay una total desconfianza con la institucionalidad que desaparece previo al 18 de octubre, ¿ya? Que nunca más volvió a aparecer por 18 de octubre y que menos está presente hoy día. Y ese abandono de las instituciones se está viviendo con mucha fuerza en barrios evidentemente más segregados. De verdad me preocupa porque lo clave ahí es que hay que entender que el Estado no compite solo. Cuando el Estado se retira, lo que aparece son otras formas de organización. Y esas otras formas de organización pueden resolver problemas del corto plazo, pero nunca resguardando los derechos de manera sostenible. Entonces, cuando el Estado, la inclusión financiera desaparece de un barrio segregado, lo que aparece son los prestamistas. Y eso evidentemente es peor. O cuando, por ejemplo, la vivienda no accede la población de campamento, lo que aparece es el hacinamiento, es el arriendo informal, son los conventillos, ¿cierto? O de alguna manera cuando el Estado desaparece de la seguridad, por ejemplo, lo que aparece entonces son las pandillas. Son otras formas. Y eso es sumamente complicado cuando tratamos de construir un Estado, ¿cierto?, que tenga niveles de cohesión social. Y el tercer sentimiento es el abuso. Y el abuso es brutal, porque el abuso lo que lleva detrás de eso es el sentimiento de que no solo no tengo salida, no solo estoy solo frente a esa situación, sino que además estoy desprotegido. Porque las instituciones que me deberán cuidar, proteger, ¿cierto?, incluir, existen, no las veo, soy invisible ante esas instituciones, existen,
pero existen para que sean usadas y abusadas por otros. Y de eso yo sí lo percibo. Lo percibo en las redes sociales, lo percibo en los medios de comunicación, lo percibo en la publicidad, lo percibo en la prensa, ¿cierto? Y ese abuso, por eso creo que tiene una dimensión simbólica muy importante. Estos tres sentimientos no justifican, ¿ya? Lo que sucede en el 18 de octubre, en el post-18 de octubre. Sin embargo, lo legitiman en esas comunidades. Y eso es lo que encuentro súper complicado. Y cuando aparece la pandemia, vuelven de alguna manera a aparecer estos mismos tres sentimientos, que los tres se fundamentan al final, o creo yo, tienen una base en un orden social que hemos ido construyendo, a partir fundamentalmente de políticas públicas, de ciertas instituciones públicas y privadas, en el cuyo pilar ordenador, ¿verdad?, es el poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo es una forma, de alguna manera, de negar a la persona, ¿cierto? Entonces, de evaluar por lo que tú tienes y no evaluar por lo que tú eres. Y que me parece súper bien como intercambio, ¿verdad?, en muchas dimensiones, pero tal vez no en las dimensiones vitales que nos hacen ser sociedad. Y por eso a mí me parece súper interesante analizar la palabra dignidad, porque una palabra que no estaba, digamos, en la conceptualización de la discusión, por ejemplo, sociopolítica del 2014, 2015, 2016, ¿por qué aparece con tanta fuerza en los últimos 8 meses? Y yo creo porque finalmente lo que está detrás de este sentimiento de angustia, de sentimiento de abandono, de sentimiento de abuso, es sencillamente que me reconozcan que soy una persona y que tiene un mismo valor en el fondo que otra persona de esta misma sociedad. Y lo que define a la persona es justamente la dignidad. Es como ese único valor o derecho o en el fondo concepto que acude a alguien por el hecho de ser persona, que se me reconozca el ser persona, por tanto que se me reconozca aquello que no me pueden dar ni quitar, que se me reconozca lo que yo tengo. Y eso es la dignidad. Así que creo que también por ahí, de alguna manera, van los tiros a lo que tenemos que enfrentar como Estado, digamos, o como sociedad finalmente. Es a tratar de reconstruir justamente ese ser persona que implica finalmente tres grandes cosas. Uno, la persona tiene identidad, tiene una historia, ¿cierto? Es algo que nace de una cultura finalmente. Lo segundo es que la persona camina con otros, es parte de una comunidad y se entiende como parte de una comunidad. Y lo tercero es que la persona se proyecta en el tiempo. Es muy relevante, por ejemplo, si uno trabaja con un campamento, si uno llega al campamento a entregar solamente una media agua y se retira, o si uno al momento de entregar una media agua, conversa con los dirigentes, les pide que se organicen y que trabajemos por una solución habitacional definitiva. Entonces, detrás de esa segunda opción hay un reconocimiento como persona, una proyección, un organizarse en comunidad y también reconocer una historia de la cual provienen. Y creo que ambas, o sea, estas tres cosas, la identidad, la comunidad, la proyección, son lo que hace distinguir, digamos, a la persona, al individuo. ¿Cuál es el rol que tiene la cultura y las artes en esto? Es justamente reflotar ese sentido de persona. El reflotar a través de ritos, a través de símbolos, a través de eventos justamente, a través de la interpretación artística y cultural, el reflotar la identidad, el reflotar la comunidad y el de alguna manera proyectarnos en conjunto como una parte en el fondo de un cuerpo social hacia un futuro, pero en común. Me quedo hasta ahí para después seguir con la conversa en las siguientes preguntas. Gracias, Sebastián. Vamos con Francisca. Voy a recordar rápidamente la pregunta: ¿de qué manera la falta de acceso a la cultura y las artes determina la salud mental de las personas y de las comunidades de menos nivel socioeconómico? Francisca. No te escuchamos, Francisca. Tienes que... ahí. Estaba demasiado entusiasmada con la conversación y lo que estaba escuchando, así que no puse el micrófono, pero lo tomo de inmediato. Lo que estaba diciendo que aunque no lo habíamos conversado con Sebastián y con Matías antes, creo que hay una sintonía en la conversación. Yo al reflexionar sobre esta pregunta, y cuando tú dices, bueno, ¿cómo esta mirada de determinantes sociales afecta a la salud de las personas que tienen menos, al final del día, como dice Sebastián, oportunidades de vida? Porque al final del día son oportunidades de vida con una serie de características. Cuando el arte, el acceso al arte y la cultura
ya sea experimentado de manera propia o el goce del arte y la cultura a través de poder tener acceso a una expresión artística de otros, tiene que ver con cuáles son los beneficios que trae, ¿ya? Y por eso, en primer lugar, es tan importante lo que dice Sebastián de decir qué es lo que se encuentra en la experiencia artística, y aquí se hace esta distinción siempre de la experiencia artística cuando tú la experimentas directamente como persona, cuando tú eres un artista, y estamos hablando de una serie de expresiones artísticas, ¿no? Y no estamos hablando de solamente las artes de la élite o que se dan ciertos espacios, y no estamos hablando de las culturas que tengan ciertas características, sino que estamos hablando de una amplia gama que tiene que ver con esa conexión con lo que es intrínsecamente humano y que tiene que ver con lo que es este impulso creativo, que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con cómo esto impacta en la salud mental o en el bienestar, en la esencia de lo que quizás hemos ido perdiendo progresivamente en muchas sociedades y en muchas civilizaciones. Uno lo puede llevar a la realidad actual de nuestro país, pero que si uno lo empieza a extrapolar y a reflexionar en otros países, se ve también súper ausente. Y por lo tanto, cuando tú dices cómo la falta de acceso desde esta mirada de determinantes sociales, y que aquí en un segundo más voy a poner un esquema que me gustaría compartir con ustedes, impacta en la vida de las personas que hoy en día, como dice Sebastián, a nivel de campamentos, a nivel de barrios segregados, a nivel incluso de otros grupos que pueden ser de clase media, o incluso de los grupos que pueden tener hoy en día en términos materiales quizás, en sus cabezas, un acceso a un sinfín de aspectos materiales, pero que han dejado de lado en su vida todo este ámbito que tiene que ver con lo propiamente humano, con no un concepto netamente solamente de lo material, del desarrollo económico, sino que de lo humanitario, del desarrollo humano, dejan de tener automáticamente, se les cierra la ventana a poder beneficiarse de una serie de aspectos que está progresivamente, empíricamente comprobado que impactan de manera positiva no solamente en la salud mental de las personas, sino que también en la salud física. Y eso, con el tiempo, se ha ido estudiando, se ha ido midiendo, y aquí yo hago esta como mezcla de una formación inicial muy fuerte, obviamente desde la sociología, y después de una formación desde la salud pública, viene una reflexión muy fuerte, que es decir, ¿por qué el mundo del arte y la cultura ha quedado un poco relegada en demostrar la importancia que tiene en la vida de las personas, y por lo tanto la fuerza con que debiese entrar progresivamente en las consideraciones de las políticas públicas, no solamente pensando en el ámbito de un Ministerio de Cultura y de las Artes y las culturas, sino que también en la incidencia que debiese tener cuando se están pensando las políticas de salud pública en el ámbito de la salud mental, de la salud física, en las políticas de educación y en otros ámbitos. Y por eso para nosotros, y aquí yo lo digo como fundación y también en esta reflexión de estos conversatorios, es tan importante introducirla en esta lógica de determinantes sociales de la salud. ¿Qué es lo que son las determinantes sociales de la salud? Y uno dice las inequidades en salud, que al final es cómo nosotros como sociedad hemos sido capaces de distribuir la salud en nuestra población, que es un poco lo que estamos viendo hoy día con el efecto de esta pandemia, en donde uno dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos se enferman, no se enferman? Pero al final del día vemos que el impacto de esta pandemia es muy distinto en diferentes grupos socioeconómicos. Si podemos poner un gráfico, que no sé si se va a poder, pero que me gustaría simplemente ponerlo para hablar un poquitito más en particular. Las determinantes sociales de la salud es poder reconocer conceptualmente que la salud física y mental de las personas están en gran medida determinadas no solamente por componentes genéticos o por una carga de virus que pueden estar afuera, o por una carga más bien desde el mundo o desde una visión clínica
o desde una visión netamente médica, o médica diría yo, sino que por las condiciones sociales en las que las personas nacen, se desarrollan y mueren. Creo que no está el gráfico, así que estoy hablando, o si está, no sé, yo no lo veo, pero si está, ok, vamos. Sino que también está determinadas por una serie, como lo dice Sebastián y Matías también lo mencionó, de características en las que las personas les toca vivir su vida incluso desde antes que nacer, desde el minuto que empieza a vivir dentro de la guata de su mamá. Y de ahí para adelante, todo hay una serie de espacios que tienen que ver en el barrio que vive, en la casa que puede o no puede vivir, en el acceso al colegio que puede o no puede tener, en el medio de transporte, en los tiempos de viaje, en una serie de otras características que hace que finalmente esa persona sea portador o esa comunidad sea portadora de una mejor o de una peor salud, ¿ya? Cuando uno piensa en un factor que de manera muy concluyente se ha visto, y por eso digo que es tan importante, progresivamente también se ha medido y se ha puesto con una evidencia muy fuerte en los beneficios positivos que tiene en la salud de la gente, nos encontramos con el aspecto de arte y cultura, ¿ya? Y por lo tanto, el no tenerlo en la ecuación de un aspecto que no va en los determinantes quizás más estructurales, sino que unos determinantes más intermedios, en donde sí se pueden intervenir y en donde uno no asegura el acceso a la gente, hoy en día le estás quitando un aspecto que es tremendamente determinante en términos de temas de dignidad, temas de reconocimiento de lo que es propiamente el ser humano, de esa conexión con lo propio, tema que se ha visto que en términos de terapias, por esta conexión que logra tener, te permiten avanzar, y por lo tanto algo que tiene que entrar con mucha fuerza a jugar en una ecuación de tener mayor presencia en las políticas públicas, y cuando uno piensa en las políticas públicas, tienes que pensar que tiene que tener mucha mayor presencia justamente en los grupos de personas que hoy en día tienen menos, porque son los que tienen que tener más para poder tener una vida digna y que finalmente es lo que todos tenemos que poder asegurar como sociedad que todos tengamos. Entonces, aquí, y no me voy a explayar más porque yo podría hablar igual que los otros dos invitados mucho, pero simplemente es poner en la ecuación de por qué para nosotros es tan importante, y como fundación también, es de reivindicar y visibilizar el rol que la arte y la cultura juega en la vida de los diferentes grupos de edad o diferentes grupos según diferentes características, pero que debiese de jugar con mayor fuerza en la vida de muchas personas que hoy en día son discriminadas por diferentes factores, y es principalmente por el efecto positivo en términos de dignidad, de visibilización y también de bienestar y de salud mental que tiene en las personas. Gracias, Francisca. Gracias a los tres y muchas gracias a las personas que nos están siguiendo. Vamos más de 150 personas que están escuchando este panel. Hemos recibido ya 6 preguntas, pero para seguir con nuestra dinámica vamos a pasar a la pregunta número 2 y luego para las personas que nos están viendo vamos a contestar en la medida de lo posible la mayor cantidad de sus preguntas y comentarios. La pregunta número 2 para comenzar con Sebastián. ¿Cómo podemos fortalecer el rol que juega el arte y la cultura en la salud mental y en el bienestar de las personas de diferentes grupos de edad que viven en barrios marginados de la ciudad? Tiene bastante que ver con lo que hablamos antes, pero es distinto. Sebastián, cuando quieras. Sí, pero está concadenado, esa es la idea. Y ¿cómo fortalecerla? Estaba pensando justamente ahora en relatarles una experiencia que me tocó tener ahora el fin de semana, ¿ya? Entonces asistí a una cocina comunitaria, básicamente por temas de mi trabajo, cocina comunitaria o olla común o comedor social, como le quieran llamar, en una villa de blogs ubicada justamente en la comuna de Renca, en este caso en particular.
Y yo quedé súper sorprendido y quiero rescatar de ahí ciertos elementos. El primero es que, o sea, tienen que imaginarse, es una villa donde viven hoy día aproximadamente son 45 naves, ¿ya? Ahí deben vivir cerca de unas 1000 personas en todo ese lugar. Y tienen una sede social que está frente como una especie de multicancha, ¿ya? Entonces tú entrabas a esta sede y te encontrabas con un fogón que lo estaban haciendo tres hombres, en ese caso en particular, los tres con su mascarilla, qué sé yo. Seguía y te encontrabas con 3 señoras que estaban cocinando en ese momento una cazuela, entonces para 550 personas, ¿ya? Eso es lo que estaban cocinando. Tenías una persona que estaba a cargo justamente de toda una bodega de como almacenar una serie de productos, y luego te encontrabas con unas mujeres que eran como 4 también haciendo pan amasado, ¿ya? Y había un equipo de 3 personas de la villa que estaban vestidos enteros de blanco con estos trajes así como medios de astronauta que están usando ahora, totalmente con mascarilla, con anteojos, que era el equipo COVID, ¿ya? Que ese equipo se encargaba de agarrar unos pocillos en el fondo de Plumavit donde guardaban la cazuela y llevársela a todas las familias que estaban con COVID positivo, por lo tanto estaban resguardadas en cuarentena, digamos, en sus respectivos hogares, y también a los que tenían enfermedades crónicas o en el fondo eran demasiado adultos mayores. Tú salías por esta sede y te encontrabas hacia el lado derecho una fila de sillas, ¿ya? Porque era la fila que resguardaba a todos los adultos mayores, y hacia el lado izquierdo te encontrabas con unos conos que hacían la fila para la gente que no era adulto mayor y que se posaba ahí desde las 12 del día esperando su ración de comida, ¿ya? Y así 550 personas comían en el fondo cada uno de los días en ese lugar. Al centro de estas 2 filas había una mesa que tenía libros, ¿ya? Y que justamente era como una especie de librería gratis que cualquiera podía llegar y sacar el libro que más le pincaba, libros usados, y se lo podía llevar. Así que de alguna manera estaba, ¿cierto?, el arte ahí poniendo su toque final en ese espacio. Y cuando toda esta comunidad cocinaba esto, y que lo pasaban el pan amasado por el fuego, ¿verdad?, lo juntaban en todos los pocillos estos de Plumavit, salían para afuera y el dirigente en un micrófono improvisado con un parlante, es así como medio de predicador, digamos, de paseo más, cuando se ponía ahí, juntaba a todos los que habían llegado, ¿ya?, con todas las distancias correspondientes, y hacían una oración. Invitaron al pastor evangélico del lugar y que hacía una oración, todos en absoluto silencio, y luego terminaban esto con un fuerte aplauso y comenzaba la repartición de la comida. Me pareció a mí un momento luminoso, se diría. Un momento que tenía de algo, por un lado, como de 2 caras de la moneda. Por un lado estaba todo es justamente lo que estábamos hablando anteriormente, toda la angustia, todo el abandono, se veía con mucha claridad, pero por otro lado estaba toda la solidaridad comunitaria, con mucha fuerza, todos los símbolos, toda la épica, había una suerte de ambiente de gesta épica. ¿Qué aprendo de ahí, con miras a la cultura de las artes? 3 cosas. La primera, creo que el rol que hay que fortalecer es muy fuerte de capilaridad territorial. Yo creo que en los tiempos que se nos vienen, ante una situación en que las instituciones han abandonado en gran parte zonas más bien segregadas, y un escenario actual pandémico, ¿verdad?, donde finalmente va a ser muy importante descentralizar como medida de prevención y de menor vulnerabilidad ante posibles futuras rebrotes, digamos, es muy importante, yo creo, la capilaridad. Y yo creo que ahí la cultura puede jugar un rol clave de cómo se introduce territorialmente. Ojalá que las formas que se construyan los servicios, y partiendo también por la cultura de arte, ojalá que se construya desde el territorio conectado globalmente, pero la conectividad que la usemos para sacar hacia afuera lo que viene del territorio, y no veamos únicamente la conectividad, ¿cierto?, como una forma de llevar la cultura de las artes a los territorios. Entonces la capilaridad territorial creo que va a ser un desafío muy, muy grande, y yo le daría vuelta a cómo fortalecer eso, o sea, cómo llevar la cultura al micro territorio. Estamos hablando de comunidades de 100, 500 personas o familias, y no únicamente al nivel municipal, por decirlo así. Segundo lugar, ¿en qué manera la cultura y las artes logra generar el vínculo y la identidad al interior de esa comunidad?
¿ya? Como una forma también de potenciar estos vínculos de solidaridad comunitaria, esta forma de organizarse frente a otros tipos de organización, como pueden ser las pandillas, como puede ser el narco, ¿cierto? Y finalmente contrarrestarle. O sea, esa es nuestra primera línea, frente a una probablemente, si no la principal amenaza a nuestro orden social, finalmente, que tenemos hoy día. Y la tercera cuestión es de qué manera esa cultura de identidad logra tomar, o sea, esa cultura y las artes logra tomar esa identidad y ese vínculo que se genera en la comunidad y extrapolarlo y transformarlo en un elemento de cohesión social más allá de esa comunidad. Conectando cómo hay, en el fondo, algunas ciertas teorías sociológicas que lo que plantean es que como factor determinante para prevenir el conflicto violento, ¿ya?, está el poner el énfasis en aquellos elementos que nos unen. Y creo que el barrio, creo que el aspecto más comunitario de la vida es un elemento que creo que nos puede unir justamente como país, tal vez probablemente como cultura latinoamericana, y que en este momento está siendo fuertemente erosionado. O sea, se está hoy día cada vez más, estamos en una espiral y que me preocupa, fruto principalmente de la segregación, concibiendo finalmente al otro como un extraño y por tanto desconfiando. Si tú ves, todos los indicadores de cohesión social han venido a la baja en los últimos 20 años. Todos los indicadores, no hay ninguno en el fondo que haya mejorado. Y al respecto, dar vuelta a esa manija o quebrar esa tendencia, yo creo que hay un rol muy importante que podemos jugar en ir construyendo una identidad común. Y ahí la cultura arte creo que tiene un rol muy, muy preponderante. ¿Y cómo fortalecerla? Yo creo que en esos tres principios, o sea, capilaridad, generar ese vínculo de identidad en la comunidad que está sucediendo. O sea, cuando te menciono lo del pastor evangélico, cuando te menciono lo de justamente la feria de libros gratuitos, son expresiones comunitarias de cultura y arte que de pronto tenemos que aprovechar. Y luego, cómo eso se proyecta y se conecta a una cuestión más nacional, más social. Son preguntas que me hago, no tengo excesivamente la respuesta, pero por ahí yo creo que va. Gracias, Sebastián. Matías. No, perdón, Francisca, me equivoqué, disculpen. Francisca. Sumando a la reflexión que hace Sebastián y también yo creo que más que tener una respuesta en términos absolutos, me gustaría compartir una experiencia en la que hemos avanzado como fundación, del rol que puede jugar el acceso a arte y cultura en términos de la salud mental y el bienestar de personas. Quizás la pregunta tiene que ver con un tema de barrios marginados y yo la voy a abrir un poco más a grupos de nuestro país, de nuestra sociedad, que por diferentes razones hemos marginado, y referirme a dos grupos con los que comenzamos a trabajar el año pasado. Y el primer grupo es Gendarmería de Chile, y un grupo tanto de hombres y mujeres que estaban en proceso de reinserción social, en proceso de volver a vivir en nuestra sociedad, que sin haberlo vivido todos sabemos que es un gran desafío, no menor, tan así que en este minuto, cuando dan la posibilidad por esta misma pandemia de salir en libertad, muchos dicen, no, prefiero quedarme adentro, pero que es una gran paradoja. Y como fundación hicimos una alianza con Gendarmería de Chile, buscando justamente hacer como más carne el lema que tenemos fundación de decir lo mejor del arte para todos, y decir, bueno, realmente tiene que ser para todos, ¿ya? Y es como que tenemos que salir a buscar la manera de llegar a todos. Y tenemos dos líneas de trabajo. Uno es dentro de diferentes penitenciarías, de diferentes espacios de cárcel, de privación de libertad, pero también trabajamos en llevar a personas que estaban en proceso de reinserción social, entendiendo que la reinserción social hay que transpirarla. Realmente uno tiene que darle la oportunidad en términos laborales, en términos de tener un lugar donde vivir, y en términos también de tener ese acceso a experiencias de arte y de cultura que les permite conectarse con esa parte de la belleza del ser humano, de su dignidad, de algo que muchos dijeron nunca antes la había tenido, antes de estar privado de libertad.
Y en muchos casos ese espacio se dio como una instancia de reconectarse con su familia, con sus hijos que no los habían visto hace mucho tiempo, en espacios de poder ir a una exposición, como fue una exposición de Ai Weiwei, o diferente, de poder ir a un concierto, en donde yo creo que los más beneficiados de toda esta experiencia, tenemos que ser honestos, fuimos nosotros, el equipo nuestro, pero en donde tú le dices, ¿sabes qué? Parte de recuperar y de reinsertarte socialmente tiene que ver con que la sociedad sea capaz de redignificarte, darte la dignidad de vuelta, más allá de cuál haya sido la razón por la que estuviste privado de libertad. O sea, si realmente somos consecuentes con el tema de reinserción social y que tú vuelvas a tener una oportunidad, más allá que quizás nunca la tuviste antes, pero la vamos a dar, y tuvimos un trabajo, y este es un trabajo que vamos a seguir haciendo una vez que podamos seguir habitando, aunque lo seguimos haciendo hoy en día a través de Zoom también, pero hay un tema que es más complejo, pero uno se da cuenta cómo te abre un espacio, el acceso al arte de la cultura, que es infinitamente dignificante, beneficioso y un poco lo que hemos dicho antes. Y este trabajo nosotros también lo estamos haciendo, lo empezamos a hacer con niños del Sename, lo estamos haciendo con diferentes grupos que por diferentes razones hoy en día están muy marginados socialmente. Y cuando tú lo abres en el contexto de, ya sea que ellos vivan experiencias propias de lo que ellos pueden producir en términos de sus expresiones artísticas, de sus expresiones culturales, o de poder vivir lo que puede ser escuchar un concierto de una gran orquesta, o poder transitar una exposición cultural o una exposición de un gran artista, donde por ejemplo Ai Weiwei habla de la migración, habla del abandono, de la exclusión social, y tú lo haces reflexionar, se abre todo un mundo, y es muy, muy importante, y es muy potente, y por eso digo que en el fondo nosotros lo hemos tratado de vivir de una manera que hemos empezado a explorar como fundación, de decir, aquí hay una pequeña joya que quizás hemos subdimensionado como país y que tiene que salir con mucha más fuerza porque te abre mundos, te abre espacios de encuentro, te abre el tema de crear vínculos, de crear identidades, y justamente como dice Sebastián y Matías lo dice también, es lo que estamos necesitando hoy en día como país con mucha fuerza por diferentes razones. Gracias, Francisca. Recuerdo a las personas que nos están viendo y agradezco también que estén con nosotros, que pueden hacer sus preguntas. Terminamos ahora con esta ronda de preguntas con Matías y vamos a empezar a responder las que nos vayan llegando. Así que Matías, cuando quieras. Gracias. Gracias, Fernanda. Mira, creo que si nos enfocamos a la pregunta de cómo se puede fortalecer el rol que juegan las artes y la cultura en la salud mental, creo que están perfectamente respondidas ya por Francisca y digamos todas las acciones que se han ido contemplando, ¿cierto? Y analizando durante la conversación. Creo que el tema de poder incluir la cultura y las artes es ya una forma de poder mejorar y fortalecer el rol que tiene para la salud mental. De las cosas que nos damos cuenta en la organización de los servicios es que cuando realmente buscamos un tratamiento y rehabilitación adecuada para personas que tienen problemas de salud mental, el tratamiento efectivo requiere que hayan servicios y recursos que sean comunitarios y que sean etnoculturales, es decir, que sean adaptados para, digamos, los determinantes de la etnia y la cultura que está asociado a la población y que está asociado también a la enfermedad mental o los problemas de salud mental. Si este enfoque o estos servicios no están presentes, lo que nos encontramos es que en general digamos, la capacidad de recuperación de la persona, de los grupos, es mucho menor. Y entonces, en ese sentido, los servicios que tengan una base etnocultural y que se apoyen digamos, en beneficios sociales, como pueden ser las artes, son una parte esencial de la provisión de servicios y es lo que hemos considerado y descrito hace mucho tiempo como algo fundamental desde el punto de vista de
para el tratamiento de los problemas. Ahora, en ese sentido, no es, digamos, no es exclusivo de que la persona pueda requerir algún tratamiento médico. Creo que en el fondo los tratamientos médicos pueden ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental, pero en general lo que se alcanza a ver es que son insuficientes para resolver o para poder favorecer la recuperación completa si es que esto no está asociado a los servicios con una orientación, digamos, etnocultural o con una orientación que busque el apoyo del arte y la consideración de la cultura en el tratamiento. Entonces, el desafío es básicamente poder incluir esos apoyos sociales y comunitarios en los problemas típicos asociados a los determinantes que trataron en relación a pobreza, marginación y otros. Yo creo que de a poco se ha ido cada vez haciendo más presente que el arte y la cultura benefician seriamente la salud. Es decir, yo creo que llega casi el momento de decir, digamos, esto puede ser demasiado beneficioso para su salud. Entonces, especialmente en cuarentena, por ejemplo, se ha visto de que muchas personas y grupos están buscando recurrir a las artes para, digamos, mejorar el bienestar y mejorar la capacidad de resiliencia frente a una situación que ha sido tremendamente crítica para toda la población. Algunos lo harán, digamos, accediendo a eventos culturales en línea, pero otros lo pueden hacer, digamos, haciendo, compartiendo acciones artísticas o culturales sin, digamos, necesidad de estar en línea o de las formas, digamos, más básicas de comunicación entre las personas en estos momentos. La radio, por ejemplo, el teléfono sigue siendo los elementos de comunicación, digamos, más frecuentes para la población en general. La ansiedad o la forma de expresar, sino que va mejorando el arte, la música. Hay muchos adolescentes, por ejemplo, que yo he podido entrevistar de que una forma de defenderse frente al agotamiento que significa estar permanentemente con los padres, porque los adolescentes quieren estar con sus padres, pero en este momento no lo pueden hacer. Es mediante la música, mediante la expresión artística, la pintura, la danza, y así, por ejemplo, expresarse. Ustedes lo han visto en el caso de los adolescentes con TikTok y otras formas de que buscan entonces compartir formas. Todo eso se ha visto de que tiene beneficios que son muy importantes, no solamente para la salud, sino que incluso se ha empezado a estudiar un poco más definido, ¿cierto?, el sistema inmunitario, la forma de manejar el estrés. Son muchas consideraciones en relación a la salud física y mental y la salud en general. Y tanto ha sido así que la Organización Mundial de la Salud, que nosotros, digamos, la tomamos como, digamos, parámetros en muchas decisiones que tomamos en relación a la salud, pudo sacar un buen reporte en relación a los beneficios de el arte y la cultura y la salud y el bienestar. Y eso es un reporte tan definido que llama a los gobiernos a que efectivamente se puedan aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitarios y artísticos. Eso nos dice, pero ¿cómo la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, con estas definiciones que hablábamos de enfermedad, puede incluir esto? Y básicamente por el beneficio que se ve en la población y la evidencia que tenemos actualmente para eso. Es un reporte interesante, incluye más de 900. Lo que es interesante es que lo que ha hablado Sebastián y Francisca, digamos, se resume en esta conclusión de que cómo el arte e involucrarse en el arte, en bailar, cantar, poder ir a museo, poder acceder, ¿cierto?, a expresiones artísticas, ofrecen una dimensión que se añade a los tratamientos y a la promoción de la salud y por supuesto, de la salud mental. Hay, digamos, ejemplos que son importantes para personas que tienen diabetes, que tienen obesidad, pero también, por supuesto,
Y en ese sentido, el rol crucial que tienen el bienestar. Francisca habló, ¿cierto?, del curso de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, para las personas, pero son diferentes formas de expresión artística o de disfrutar el arte. Claramente se ve como algo que es muy beneficioso. En el caso de los niños, por ejemplo, en esta pandemia, hay algunas acciones que han sido, digamos, muy positivas, que tienen que ver con leer historia. Leer historia, ¿cierto?, que mejora el sueño, mejora la rutina de los niños, mejora la concentración. También beneficios del teatro en los adolescentes, los efectos de la música en personas con demencia. En fin, son efectos positivos que uno alcanza a ver y que apoya entonces esto de poder incluir la música, la creatividad del arte, que tiene que ver la promoción y protección de la salud mental. Hay muchas otras acciones que se están realizando en el país que buscan desde el arte poder hacerlo y mucho gusto ver cómo lo que está haciendo CopArte tiene que ver con esa línea, potenciar, y no solamente, digamos, el efecto del arte y la cultura en el beneficio de la población, sino que también en aquellos grupos que tienen menos posibilidades de poder acceder a los determinantes de poder tener enfermedad y tener dificultades para poder recuperar. Solamente, digamos, quiero concluir de que estos no son descubrimientos nuevos. Yo creo que, digamos, hay mucha historia en relación a cómo el arte y la cultura beneficia la salud. Y de hecho, digamos, elementos como la musicoterapia, ¿cierto?, y el arte en general llevan décadas. Creo que Matías... algunas intervenciones de... Sí, se había cortado, Matías, por eso. Perdón, con esto termino porque... pero básicamente poder incluir, ¿cierto?, esas acciones en la política pública, de esa forma poder beneficiar a la población de lo que es el arte y la cultura y su conexión que tiene con la salud mental. Gracias, Fernanda. Gracias, Matías. Te perdimos en algún momento, pero te recuperamos y alcanzamos a escuchar todo. Vamos a comenzar y gracias por las preguntas de todas las personas que están conectadas. Oscilan entre 120 y 150, así que agradecemos que estén conectados escuchando a nuestros excelentes panelistas. Y vamos a empezar con una que creo que va dirigida a Sebastián. Si ya tenemos un país colectivamente con mucha angustia, ¿de qué forma podemos generar este incentivo por el desarrollo humano en el ámbito del arte y la cultura? ¿Cómo podemos enfrentar estos síntomas? Es un poco la continuación de lo que hablaste anteriormente, creo que le da un poco de sentido. La persona que lo escribe se llama Daniela. Sebastián. Ya. Bueno, gracias, Daniela, por la pregunta. Y yo redundaría un poco en la misma idea. Tal vez ando rayado con el tema, ¿ya? Pero me parece súper importante hoy día el tema de la presencia. La presencia de las instituciones, rescatar un poco desde los territorios, que no es nada nuevo, digamos, es algo que siempre se ha intentado. Pero me parece que estamos, algo nos sucedió, no lo tengo totalmente identificado, pero algo nos sucedió en las últimas 2 décadas, que ha habido una pérdida muy profunda del tejido social. Yo creo que en eso algo tiene que ver también nuestras respectivas expresiones o vínculo, digamos, o cohesión de nuestras respectivas expresiones artísticas y por ahí yo partiría. O sea, si habría que agarrarlo en alguna parte, creo que la presencia de expresiones artísticas e institucionales que conecten en el fondo institucionalmente con otras expresiones de otros lados, creo que puede ser muy potente desde el punto de vista de combatirle al abandono, de expresión en el fondo también de lo que está sucediendo,
y por lo tanto también de rescatar esa dignidad y también potenciar esa cohesión social. Y de alguna manera esa expresión artística está. El arte tiene una cuestión bien importante, el arte y la cultura, entre muchas, pero es la gratuidad. Y creo que en tiempos en que justamente, tal vez, parte de lo que ha erosionado la cohesión social ha sido un posicionamiento desmedido en todas las dimensiones del ser humano en tanto, ¿cierto?, este consumidor o este rol transaccional que tiene de compra y venta de distintos tipos de activos y cosas, o bienes o servicios. La gratuidad es algo que puede ser un poco como revolucionario en eso. Entonces, pone la mirada en otro lado, apela a un espíritu, digamos, apela a otro tipo de vínculo, que no es ese vínculo transaccional, que justamente la gracia es que uno no es tan capaz de inteligir qué es lo que está justamente vinculando, o sea, pero cuando uno ve una obra de arte, cuando uno comparte un espectáculo en conjunto, cuando uno participa, ¿cierto?, de un rito en comunidad, hay algo que se conecta que no es, digamos, lo transaccional del mercado. Entonces, tal vez como pilar de resistencia justamente a eso que puede erosionar el tejido social, me parece súper interesante. Gracias, Sebastián. Aquí va una pregunta que es para Matías, pero creo que también Francisca puede contestarla en función de que de sus cargos también anteriores en temas de Estado, y es muy atingente a lo que ha pasado antes y a lo que pasa ahora. ¿Cuál es la coordinación con respecto a la promoción de la salud entre los diferentes ministerios? Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Deporte, etcétera. Pregunta Consuelo Guevara. Lo dejo abierto para que entre los dos puedan contestarla. Creo que es interesante que los dos nos puedan dar su opinión. Fran, tienes que liberar tu micrófono. Ya, yo puedo contestar, yo voy a dejar que Matías contestara primero porque es más actual, pero no tengo problema en dar mi opinión. A ver, yo creo dos cosas. Uno, yo siento que desde el punto de vista de la importancia que se le ha dado a la temática de la salud mental en general, históricamente, se le ha dado, debiese ser mucho más importante. O sea, el espacio que debiese de tener dentro del Ministerio de Salud, a mí me tocó ser directora de Senda, y también todo el tema de la coordinación interministerial, por ser una temática tan importante que lo vincula al Ministerio de Salud, Senda, que está a cargo de una parte muy importante de todo lo que tiene que ver con prevención, tratamiento, reinserción social, del consumo de diferentes drogas. Pensemos también en el Ministerio del Deporte, en el Ministerio de Cultura, y aquí entramos de nuevo a esta perspectiva de determinantes sociales y esta coordinación integral. Yo siento que hay dos cosas. Uno, es un área que debiese de tener una importancia mucho más alta de la que se le ha dado hasta el día de hoy en Chile, por el impacto que tiene. Yo digo, es fundamental, y yo creo que ha habido una subinversión desde la parte de promoción de la salud mental, que tiene que ver con toda esta definición positiva de desarrollo en todas las etapas de la vida, después todo lo que tiene que ver con prevención, y también tratamiento y reinserción, y también el tema, y en esto yo creo que al menos yo puedo hablar hasta el tiempo que estuve a mucha honra y orgullo siendo funcionaria pública, efectivamente el tema de la coordinación interministerial es poca, y eso es un ámbito, o era poca, quizás Matías me va a decir no, y quizás hoy en día es mucha más, y eso sería una excelente noticia, porque al final lo que uno busca aquí es que las fuerzas se sumen y que las cosas pasen, y que pasen también en algo que dice Sebastián, que pasen donde tienen que pasar, y que es donde la gente vive, en donde pasa la mayor parte del tiempo,
porque es donde necesitamos que esté presente. Entonces, dos cosas, como voy a terminar yo con mi parte. Uno, yo creo que en términos generales la coordinación, al menos hasta hace un tiempo que estuve como muy vinculada, era poca, más allá de un esfuerzo que se hacía, seguían estas resistencias de no ver cómo se podían hacer sinergias que eran importantes y cada uno mirando su metro cuadrado, quizás ahí debatiendo qué me toca a mí, qué te toca a ti, y no entendiendo que al final, si se suman fuerzas, ganamos todos. Dos, yo creo que hay un desafío importante, que es que las cosas bajen y pasen en los territorios, y sobre todo en aquellos territorios en donde, como dice Sebastián, la presencia del Estado es cada vez menor, y en donde si no está, entran, siempre hay sustitutos que están esperando que el estado de bienestar no esté presente. Y dos, el tema salud mental. Si estuviera en mí, y sobre todo ahora que van a hacer presupuesto base cero, y aquí vamos a apoyar a Matías en el ámbito que tiene, yo le daría una tajada a la torta infinitamente más grande de la que tiene hasta ahora. Matías, tienes la pregunta, más todo lo que te dijo Francisca por respondernos. Está entretenido. Gracias, Fernanda. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Mira, a ver, yo creo que, digamos, Francisca no solamente lo dice bien, sino que también lo vivió, y eso se sigue viviendo, la dificultad de poder hacer un buen trabajo intersectorial, de poder no solamente comprender la necesidad de que la acción no pueden ser sectoriales, no pueden ser fragmentadas, sino que requieren de un buen trabajo entre ministerios y entre sectores. Es un desafío permanente, porque yo creo que en la mayoría de los documentos ministeriales e internacionales uno alcanza a ver la necesidad del trabajo intersectorial, donde se debiera incluir, ¿cierto?, la promoción de la salud, pero desde el punto de vista práctico uno ve que en general eso es un desafío. Estamos, de alguna forma, nos sale más cómodo fragmentar. En salud no fragmentamos permanentemente y dividimos, ¿cierto?, entre salud física y salud mental, cuando en realidad la persona es la misma, y esa dicotomía cartesiana, la verdad que está solamente en nuestra mente, porque la persona que tiene mejor salud mental tiene mejor salud física y viceversa. Entonces, algo parecido puede pasar desde el punto de vista de buscar las soluciones y la política que promueva la salud. La sensación de que simplemente teniendo más cantidad de acceso más acceso a medicamentos, más cantidad de medicamentos, mayor cantidad de especialistas, como que, digamos, el problema de salud, y especialmente salud mental, como que se acabara ahí. Pero la verdad es que lo que uno alcanza a ver es que si uno realmente quiere hacer promoción, como una acción y abogacía para abordar el rango completo de los determinantes de salud que bien se describieron en esta conversación y que son potencialmente modificables, eso se tiene que hacer por más de un sector y por más de un ministerio. Creo que hay algunas señales que son positivas. Por ejemplo, en la mesa de salud mental que digamos, empezamos a trabajar hace poco, hace algunas semanas, están incluidos, digamos, si no todos, la mayoría de los ministerios. Es decir, hubo una tensión y una apuesta importante de decir la respuesta a los problemas de salud mental y la propuesta a cómo mejorar la salud mental en una crisis tan grande como la pandemia actual, no puede venir solamente de salud, va a ser incompleta. Y por lo tanto, tenemos evidentemente el Ministerio de Desarrollo Social, pero tenemos también, digamos, el Ministerio de la Mujer, y tenemos el Ministerio de Justicia, y tenemos el Ministerio de Educación, y tantos otros que están colaborando en la iniciativa de crear acciones que realmente tengan un contenido promocional e intersectorial. Creo que la promoción como concepto paraguas que abarca las actividades más específicas de prevención, pero que incluye evidentemente elementos, por ejemplo, promocionales de las artes, de la cultura, es lo que nos ayuda a tener un lenguaje común, como para poder diseñar la política pública en forma adecuada. Y creo que a pesar de que como lo decía Francisca, es un desafío, no es algo que aparezca naturalmente.
Creo que afortunadamente ya hay parece haber una mejor sensibilización y una mejor conciencia de que si no hacemos políticas que sean integrales y que tengan buena base en la promoción, la verdad que siempre vamos a estar al debe, siempre va a quedar no solamente la sensación, sino que la realidad de que los problemas de salud mental nunca se van a acabar. Tomando lo último, la verdad que, y perdón el mensaje, pero si seguimos con un 2% de presupuesto de la salud en salud mental para problemas que aquejan al menos a un tercio de la población en cuanto a enfermedad, pero hasta la mitad de la población desde el punto de vista de problemas de salud mental, estamos perdidos. Entonces la necesidad de ir reduciendo el tema del estigma, la necesidad de seguir promoviendo en la abogacía y en la acción a los temas de salud mental es muy importante. Entonces agradezco mucho la conversación de hoy día y la posibilidad de efectivamente mostrar la necesidad de involucrar la arte y la cultura en la salud mental y promover la salud mental como parte integral de lo que es la salud de la población. Así que gracias, Fernanda, por la pregunta. Gracias, Matías, gracias, Sebastián, gracias, Francisca. Me van a retar un poco las personas de producción, pero tengo que leer un mensaje que se le manda directamente a Matías y es del director del Hospital de Día Alsino, Cristian Silva, que pide por favor y consulta que ellos tienen como parte de sus acciones en tiempos normales un hermoso convenio con nuestra fundación. Esto no está arreglado por si acaso. Hoy está muy difícil acceder y pregunta si es posible que el MinSal gestione con el Ministerio de Cultura acceso a obras de teatro, a galerías virtuales para otras instituciones, tanto como para la de él, en tiempos de pandemia. Es una petición, pero quería cerrar con eso porque creo que como nos compete hablar sobre arte y cultura, es interesante también que el Ministerio de Cultura pueda trabajar en conjunto con las distintas instituciones del Estado, como tú bien decías, en torno a estos temas, y que realmente los sectores que tienen este trabajo y nosotros como institución notamos que los cambios son maravillosos, como decía Francisca, para crear personas completas, personas que tengan un sentido de vida. Y para cerrar, siempre recogemos un poco algunas palabras que son fundamentales del diálogo, y aquí salió casi en los tres ustedes y también en las personas que nos escribieron, temas en torno a la identidad. Se habló mucho sobre la cohesión social en torno a la identidad. Se habló del bienestar desde la identidad, nuevamente, la dignidad, lo territorial y por sobre todas las cosas salirnos del estigma cultural. Así que les agradecemos profundamente el haber participado con todas sus opiniones y aportar a este enriquecedor encuentro. Agradecemos a las personas también que nos escucharon. Lamentablemente no pudimos responder a todas las preguntas, fueron 19 preguntas en un periodo de tiempo muy acotado, y los invitamos a que nos puedan seguir acompañando en nuestras próximas actividades. Nosotros este mes, como bien saben, estamos desarrollando el mes que se llama, o que le hemos denominado Arte, Salud Mental y Bienestar. El próximo sábado los invitamos a poder participar de un encuentro con la destacada compañía chilena Teatro Cinema, donde vamos a hablar y la compañía nos va a compartir cómo es el viaje del actor en el tiempo y en el espacio, y también este viernes que vamos a tener nuestro próximo concierto de Sinfonía Play, donde la destacada directora de orquesta Alejandro Urrutia va a poder conversar con nosotros sobre este concierto del destacado pianista Lang Lang. Vuelvo a darle las gracias, les deseamos mucho éxito y gracias también por cada una de sus labores, en lo particular de cada uno de ustedes, tan esenciales para el desarrollo humano de nuestro país. Suerte con la mesa de salud mental, esperemos que ese 2% aumente por el bienestar de todos los chilenos. Y Sebastián, gracias por participar y también ahí desde Fundación Colpartes, tú sabes que siempre estamos disponibles para poder trabajar en conjunto con las comunidades. Gracias, Francisca, como siempre.
y nos seguimos viendo y nada, muchas gracias a todos. Chao. Chao, Fernanda. Muchas gracias. Chao, gracias. Francisca, Chao, Sebastián. chao. Muchas gracias Chao. a todos. Chao, chao.